Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar una pequeña información sobre los lisosomas, una pequeña exposición sobre cuál es su funcionamiento, su estructura y su papel dentro de la célula, el cómo funciona. Y bueno, principalmente pues me voy a presentar. Soy Estefía Mileyera Rivera. Estudié la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Y pues ahora sí, comencemos. Y bueno, pues principalmente, ¿qué son los lisosomas? Son vesículas y vacuolas que pues tienen dimensiones de décimas de micrómetro. Sus contenidos son muy variables, incluso pueden contener metales pesados. Estos lisosomas existen en todas las células animales, en las vegetales carecen, no tienen. Una forma que podría decirse que las células vegetales podrían contener lisosomas pueden ser las vacuolas, porque contienen enzimas lisosómicas. Estos lisosomas actúan como vacuolas digestivas porque contienen hidrolasas ácidas. ¿Cuáles son algunas de las enzimas de los lisosomas? Bueno, pues contienen cerca de 40 enzimas que degradan proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, esteres de sulfato, lípidos, fosfatos de moléculas orgánicas. Como podemos ver, degradan diversas sustancias, diversas cosas. Y esta es una una tabla de cuáles son las enzimas y cuál es su función. Esta es como una explicación más amplia de cómo es que interactúan. Algo que hay que dejar claro es que no todas están presentes, no todas estas están presentes dentro de los lisosomas. Una que siempre está presente es la fosfatasa ácida. Esta libera grupos fosfatos de esteres fosfóricos. Una de las principales cuestiones que tiene que estar presente para que puedan funcionar estas enzimas es que el interior del lisosoma debe tener un pH de alrededor de 5, o sea, ácido, tiene que estar suficientemente ácido para que puedan activarse y reaccionar. Para conseguir esta acidez, poseen una bomba de protones que funciona por la hidrólisis de ATP para bombear hidrógeno al interior del lisosoma. El lisosoma tiene una autoprotección de las hidrolasas, de la acidez, ya que su hemimembrana interna está altamente glucosilada. La membrana de los lisosomas tiene receptores RAP y SNARE. Reconoce vesículas para que se fusionen, proteínas por proteínas LAM y proteínas de transporte que permiten el paso de productos finales de la degradación hacia el aleoplasma. Esta membrana contiene más colesterol y esfingomilina. El origen del lisosoma. Bueno, las enzimas de estos lisosomas son glucoproteínas con oligosacáridos unidos a nitrógeno. Como ya sabemos, se sintetizan dentro del retículo endoplasmático, pasan por compartimentos del complejo de Golgi, donde sus manosas son fosforiladas. Emergen de la cara trans del complejo en vesículas que están cubiertas por claritina y constituyen los lisosomas primarios. Después de esto, pierden esa cubierta de claritina para fusionarse a los lisosomas existentes. Se incorporan en el compartimento endosómico, que es este de aquí. Como podemos ver, este es el compartimento endosómico primario, este es el compartimento endosómico fusionándose con los lisosomas secundarios. Estas son las vesículas que vienen de la endocitosis, los compartimentos, y es como van entrando. Estas vesículas que tienen las enzimas lisosómicas tienen una superficie de marcadores de acoplamiento con receptores de las membranas del compartimiento endosómico. Este les va a permitir fusionarse y las hidrolasas van a perder su marcador manofosfato
que retiene a las enzimas en el lisosoma. Esto evita que vuelvan a ser captadas por una membrana durante el reciclaje de membranas. Esto que les ayuda, el perder este marcador les ayuda a que se mantengan dentro de los lisosomas y que cuando del reciclaje, como habíamos visto anteriormente, existe un reciclaje de membrana que recupera ciertas sustancias, ciertos compuestos, y en este caso, para que estos no se pierdan, estas células no se pierdan, pues estas quedan perdiendo su manosa-fosfato para evitar ese reciclaje. Sustancias que son incorporadas por endocitosis se reúnen en el compartimento endosómico temprano. Este es el compartimento endosómico temprano, de aquí. Emite vesículas de transferencia, cuerpos multivesiculares al compartimento endosómico tardío. Es el compartimento endosómico tardío, que se encuentra aquí, como vemos. Vesículas de transferencia, cuerpos multivesiculares, son estos los que se van transportando a este lado. Los lisosomas verdaderos pasan donde las hidrolases lisosomas digieren las sustancias, pasan a donde se digieren las lisosomas. Okay. Entonces estos van a pasar a este lado. Las enzimas vienen vesiculadas que surgen de vesículas que surgen de la red trans del complejo, se fusionan con los lisosomas secundarios. Esos son los lisosomas primarios, estos de aquí. Los lisosomas primarios pueden fusionarse con el compartimento endosómico tardío, con este de aquí arriba, con cuerpos multivesiculares y ser segregados al exterior en algunos tipos celulares. Como podemos ver, los lisosomas primarios tienen diversos destinos, pueden tomar diferentes vías, como se muestra en esta parte. Las sustancias incorporadas por fagocitosis forman fagosomas. Estos son los fagosomas y terminan en lisosomas secundarios. Eliminan orgánulos viejos de la célula por una cisterna de retículo endoplasmático a la que se fusionan los lisosomas digiriéndola. El resultado final de todas las digestiones son cuerpos residuales de los lisosomas que almacenan los restos no degradables. Por lo tanto, el seguir todo este proceso provoca finalmente los cuerpos residuales, que es este de aquí, que pues contiene los elementos que no son degradables, como ya se mencionó anteriormente. Los lisosomas son los últimos responsables de la degradación de grandes moléculas que penetran en la célula. ¿Por qué? Porque estas no pueden ser transportadas por la membrana, así por el tamaño que tienen, y se incorporan por vesiculación. La endocitosis no es un proceso que pueda realizarse sin descanso, por ello exige consumo de ATP, o sea, energía, hidrólisis del ATP y reposición en la membrana. Es un proceso que va a requerir energía para poder realizarse y poder realizar el proceso adecuadamente. La pinocitosis. En la mayoría de las células, estas se realizan determinados procesos como la incorporación de sustancias, destrucción de receptores, entrada de virus en infecciones. En todos estos diversos momentos actúan como lisosomas, degradan estas moléculas. Este proceso de pinocitosis se realiza por vesículas lisas, macropinocitomas, caveolas, vesículas recubiertas de claritina. Puede variar las vesículas en las cuales se pueda realizar este proceso. Esta digestión de sustancias es variada. La incorporación por medio de este proceso de pipocitosis de lipoproteínas de baja cantidad quedan incluidas en el interior de vesículas que están cubiertas por claritina.
La LDL consta de numerosas moléculas de triglicéridos y esteres del colesterol encerradas en una hemimembrana que contiene una larga molécula proteica. Sus extremos sobresalen para unirse al receptor de la membrana plasmática. Como podemos ver aquí, este es el LDL. Su receptor es este de aquí, si no me equivoco, y ese por el cual se unen a la membrana plasmática para su incorporación. En la hemimembrana están proteínas apiloproteínas B100, C y E. La B100 es una molécula larga que recorre toda la monocapa, como puede verse aquí. Sus extremos sobresalen de la esfera y se unen a receptores que están específicamente en la membrana plasmática. Como pudimos ver, están los receptores del LDL. Individuos con ausencia de estos receptores presentan hipercolesterolemia y que da lugar a arteriosclerosis prematura. Como podemos ver también, el no contar con receptores necesarios para este proceso puede causar diversas enfermedades o daños genéticos. Cuando la LDL se liga, se forman vesículas que están revestidas de claritina que van a penetrar el citoplasma. Estas vesículas, al momento de interactuar, pierden su revestimiento, transfieren una red de túbulos y vesículas que van a constituir el compartimento endosómico temprano, que es este de aquí. El receptor las recibió, se une el endosómico temprano, cuyos componentes se denominan endosomas. Este compartimento debe tener un pH ácido de 6.2 debido a una ATPasa dependiente de hidrógeno en su membrana, la cual tiene proteínas RAF, snARE para vesículas de pinocitosis, para que estas vesículas de pinocitosis se funcionen con el compartimento. Como podemos ver, se necesita también aquí un pH ácido para que logre su funcionamiento correcto, para que logren ensamblarse de manera correcta, y de esta forma es como se estaría induciendo o fusionando. Este ambiente ácido desacopla los receptores cuando las moléculas son transportadas. Estos abandonan los endosomas tempranos dentro de otras vesículas que son vesículas de transferencia. Existen otras vesículas más pequeñas que son cuerpos multivesiculares. Entonces podemos dar a entender que el desacoplamiento de los receptores es por medio de la acidez de dicho vesícula. Permite que estos se desacoplen y que abandonen los endosomas por medio de este método. Las vesículas de transferencia o cuerpos multivesiculares se fusionan en el compartimento endosómico tardío, se desacoplan los receptores. No lo hicieron en el compartimento endosómico temprano, en este caso lo hicieron en el compartimento endosómico tardío, que sería este de aquí que tenemos aquí. Los compartimentos endosómicos tempranos se unen a uno único, que es el tardío. O sea que podríamos decir que los tempranos se van a unir hacia el endosómico tardío y van a fusionarse. Tiene un pH de 5.5, posee receptores RAF y snARE y contiene proteínas LAMP, que son características de los lisosomas. En la membrana de algunos endosomas tardíos hay un receptor manosa-fosfato de enzimas lisosómicas. Esto indica que estas enzimas pudieran alcanzar este compartimiento vía lisosómica primarios y puede fusionarse directamente con lisosomas secundarios y lo que harían con endosomas tardíos.
con endosomas tardíos. Esto le permite una forma más directa de fusionarse y que sea más rápido. Los endosomas tardíos de los endosomas tardíos, las moléculas transportadas son emitidas por vesículas que se van a fusionar en membranas de un tercer compartimento, conocido como compartimento endolisosómico. Sus componentes son lisosomas, contienen hidrolasas ácidas y digieren sustancias incorporadas. O sea que hasta ahora llevamos 3 compartimentos: el compartimento endosómico temprano, el compartimento endosómico tardío y ahora el compartimento endolosisómico, que digiere sustancias incorporadas. Las enzimas provienen de vesículas que están recubiertas de claritina, que están emitidas por la cara trans, vesículas de transferencia o vesículas del compartimento endosómico tardío. ¿Por qué se dice que son pueden provenir de estos también? Pues porque estas vesículas en estas vesículas se han detectado estas enzimas lisosómicas, entonces se podría decir que también pueden provenir de ese lugar. Como punto final, algunos receptores no se desacoplan, sino que su ligando no va a los lisosomas, sino que se digieren en la cara celular, diferente en donde se liberan el ligando. Esto es por medio de transitosis, este proceso. Cuando está completa la digestión dentro del lisosoma, se difunden los restos hacia el alioplasma. Residuos que quedan son defecados al exterior o se acumulan en el lisosoma, formando cuerpos residuales o telisosomas. Como hemos visto anteriormente, pues son los restos que no se han podido degradar o que no han podido eliminarse. Un ejemplo de estos cuerpos residuales son las vacuolas, que contienen figuras de mielina, y los denominados gránulos de lipofuscina. Estos son algunos de los ejemplos de estos cuerpos o telisosomas. ¿Cuál es el destino de los receptores que esos sí fueron desacoplados, que esos sí fueron retirados? Bueno, pues uno es la regulación negativa de los receptores, que por medio de la endocitosis de EFG o opioides, estos receptores continúan en endosomas tardíos con moléculas transportadas y se degradan por hidrolasas en el lisosoma, y intervienen los cuerpos multivesiculares. El reciclaje de receptores, en este caso el LDL, es por proceso de endocitosis. Estos receptores no van a pasar al compartimento endosómico, pues abandonan el endosoma temprano interior, vesículas que se digieren de la membrana a la membrana plasmática. Esto quiere decir que pues van a pasar por un proceso por el cual no van a pasar por el compartimentos, sino que van a abandonar directamente por la membrana plasmática. Otro proceso es la transcitosis, que anteriormente se ha mencionado, y pues consiste en que en la endocitosis intestinal de anticuerpos, los endosomas con los anticuerpos, los receptores no se incorporan a los lisosomas, recorren la superficie apical de la célula, donde se formaron caras laterales y basales. Ahí es donde se funcionan en la membrana plasmática. En este proceso intervienen endosomas, pero no lisosomas. Los receptores se incorporan a las superficies de la membrana y las moléculas transportadas son segregadas a la sangre. O sea, estos elementos pues son los anticuerpos que son segregados a la sangre, y es por medio de este proceso de transitosis. En cuanto a las moléculas que son demasiado grandes, de ellos se encarga, es un proceso de fagocitosis. De ellos se encargan las amebas, los macrófagos, los leucocitos,
heterófilos. De ellos se encargan estos organismos. Para que se pueda capturar estas partículas, los diferentes tipos de fagocitos emiten proyecciones laminares que se les conoce como membranas ondulares, algunos autores les llaman así. Estas rodean las partículas y se cierran sobre ellas. De esta forma se forma una gran vacuola de endocitosis que se introduce al citoplasma. Como se puede, más adelante les voy a explicar cómo funciona. Bueno, en este proceso. Ok, bueno, como podemos ver, los fagocitos poseen ciertos receptores para poder recibir los anticuerpos de los antígenos de la pared bacteriana. En este caso, este es un macrófago que tiene estos receptores, como se puede observar aquí. En este caso, estos receptores se van a unir, este es el linfocito, y estos se van a unir a los receptores, haciendo que toda esta parte el macrófago pueda fagocitar lo que es este componente, esta célula. Como dice aquí, poseen receptores que recubren la célula que van a fagocitar, modifica la superficie del macrófago y el fagosoma, y esto permite que quede la vacuola fagocitada dentro de esto. Cuando solamente contiene parcialmente receptores, esta no se puede fagocitar por completo y el macrófago no se puede cerrar correctamente, completamente, por decirlo, y quedaría incompletamente, no se puede ingerir la célula completamente. Estos fagocitos contienen demasiados lisosomas que se unen a los fagosomas para dar lugar a fagolisosomas que digieren bacterias que están en ellos y terminan formando cuerpos residuales. Cuando hay una infección, los neutrófilos macrófagos se engloban para formar gran número de bacterias y formar el tejido necrótico. Por ejemplo, cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros nos cortamos o tenemos una herida, podemos ver que de repente empiezan a salir como un cierto amarillento líquido. Ese es el pus. Estas es variable de tejido necrótico y macrófagos destruidos que están descargando todas las bacterias que teníamos dentro de esa herida. Esa es una de las funciones de estos fagocitos y de cómo de los neutrófilos y los macrófagos. Entonces esa es como una representación, se podría decir. Los macrófagos pueden fagocitar materiales de gran tamaño. Esto es para que puedan digerirlos, para que también esto hace que los lisosomas se fusionen entre sí. En este proceso se establecen uniones que forman tabiques, escaleras en las membranas de los lisosomas. Como se puede ver, son aquí estos como escaleras, tabiques, como si fuera también como una tipo trenza, como se puede ver aquí. Esta es una representación de esa unión. Formación de hormonas tiroideas por medio de la fagocitosis. Bueno, las células foliculares de la glándula tiroidea sintetizan una glucoproteína con tirosina, que es mejor conocida como tiroglobulina. Es segregada, almacenada en el coloide del folículo, de la luz del folículo. La luz del folículo, ok. Esta triglobulina es iodada, como se puede ver aquí abajo, formando monoyodo y diyodotirosina, o aquí se puede ver mejor, luz del folículo. Aquí tenemos la triglobulina, se vuelve monodiyodotirosina y se vuelve triglobulina iodada, como se puede observar. Estas moléculas se condensan, dando lugar a triyodo y tetraiodrina. Estas son las condensadas, como se puede ver aquí. La glucoproteína es incorporada a la célula folicular por endocitosis
Por endocitosis, los lisosomas están unidos a vesículas y degradan la triglobulina iodada, como se puede ver aquí, liberando las moléculas T y 4-tiroxina, que constituyen las hormonas tiroideas. Estas son segregadas a la sangre en capilares que rodean al folículo. Como se puede observar, este es el proceso que se lleva y este es el capilar sanguíneo de cómo son liberadas hacia el capilar sanguíneo. Los lisosomas, además de degradar, pues también pueden degradar orgánulos que como mitocondrias, membranas, citoplasmas. Y estas porciones del citoplasma se degradan en grandes vacuolas digestivas, que son denominadas vacuolas autofatiga o autolisosomas o citolisosomas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, existe una cisterna lisa que va a envolver a los orgánulos que van a ser desechados, eliminados, destruidos. Estos lisosomas se fusionan con la membrana externa de la cisterna. Las enzimas digieren la membrana interna de la cisterna poniéndose en contacto con los órganos almacenados. ¿Qué va a provocar esto? Esto va a provocar que las proteínas transmembranosas que contienen van a actuar como ubiquitina. ¿A qué me refiero que van a actuar como ubiquitina? Como habíamos visto anteriormente, en las proteínas de ubiquitina se les unía a las proteínas mal plegadas y esto provocaba que al momento de entrar los proteosomas se destruyeran, se desintegraran. Entonces va a tener como una función como similar. Las ATG, que pues son las transmembranosas ATG, se liberan en la membrana citosomal. En la inducción del proceso interviene la quinasa TOR. Esta se llama así porque inhibida la rapamicina. Los órganos que van a ser degradados poseen proteína señal. Esas proteínas señal van a ayudar a su degradación. Proteínas citosólicas que por su gran tamaño características no son degradadas por proteosomas entran a los lisosomas. Como hemos visto anteriormente, también hay algunas proteínas que no se pueden degradar y entran a los lisosomas para su destrucción. Estas proteínas están marcadas con secuencia KFERQ. Son reconocidas por receptores de las membranas de los lisosomas y estas proteínas entran en los lisosomas por mecanismo de bombeo especiales y esto permite que su destrucción se dé para evitar daños. Es muy importante tener cuidado porque la destrucción de orgánulos y grandes proteínas citosólicas es controlada por los lisosomas. Si los lisosomas se llegaran a destruir, la célula entera se deshace. Esa es una degeneración post-mortem. Si el lisosoma se llegara a romper, si se rompen sus membranas, todo el contenido que tienen, todas las hidrolases que contienen, las hidrolases ácidas pueden eliminar completamente la célula y pueden causar esta degeneración. Algunas digestiones extracelulares, en algunos casos los lisosomas vierten sus enzimas al exterior y destruyen sustancias externas de la célula. Unos ejemplos son en el acrosoma, existe un lisosoma especializado que está en la cabeza del espermatozoide. ¿Qué va a hacer? Sus enzimas hidrolíticas van a destruir la membrana del óvulo, lo que le va a permitir inyectar su contenido genético, va a permitirlo inyectar en el óvulo de esta forma y poder inducirlo. Otro ejemplo son los osteoclastos. Estos producen la destrucción de la matriz ósea luego de la citosis para la degradación final de sustancias liberadas de la matriz.
como se ve aquí, estos son los osteoclastos. Aquí está el lóbulo depositando sus enzimas para que se pueda fusionar el acrosoma. Otro puede ser los condroplastos. Estos producen la digestión de la matriz cartilaginosa. Melanosomas, que provienen de los melanocitos, como se puede ver, estos son estos de aquí. Almacenan el pigmento de la melanina. Este se vierte por exocitosis, es endocitado por queratinocitosis, como se puede ver aquí. En situaciones patológicas, ¿cómo actúan los lisosomas? Pues engloban sustancias alterando su vitalidad fundamental de los lisosomas. Por ejemplo, sustitutos de plasma como dextrano, polivinilo, sílice y silicolis. Algunas anomalías genéticas son falta de la enzima lisosómica que degrada el glucógeno, se acumula y llega a causar la muerte. Eso significa glucogénesis de Pompe. Otra es la enfermedad de Fabry, que falta la enzima lisosómica galactosidasa alfa, que se utiliza para el catabolismo de los esfingolípidos, y esta es como una reacción de esta enfermedad. En la inclusión celular se almacenan sustancias en los lisosomas. Esto se debe a la ausencia de GLC-NAC, fosfotransferasa. Se utiliza para la adición de grupos fosfatos a las manosas terminales de enzimas lisosómicas. De esta manera, pues no se pueden reconocer para su exportación a lisosomas y son segregadas fuera de la célula y pasan a la sangre, haciendo que esto pues produzca un incorrecto funcionamiento y que, como sabemos, pues cause daños. ¿Cómo funcionan los lisosomas dentro de las células vegetales? Como ya sabemos, las células vegetales carecen en sí de lisosomas como tal, pero las vacuolas actúan como lisosomas porque contienen hidrolasas ácidas, lo que les permite degradar estas sustancias externas de la célula y poder desecharlas. Estas, como lo había mencionado, puede ser la vacuola vegetal. También la pared celular contiene estas hidrolasas y permiten esta degradación. Bueno, pues esto fue todo de mi parte. Espero que les haya ayudado. Muchísimas gracias por su atención.